Nuevamente estamos retornando. En este video vamos a aprender cómo descargar e instalar Zoom. Recuerden, esta aplicación está disponible tanto para los celulares, equipos celulares, como también para lo que son los ordenadores, ¿sí? Ahora bien, para el tema de los celulares, la instalación es mucho más práctica, mucho más fácil, ¿no? Entonces ingresamos a Play Store o Google Play, buscamos la aplicación Zoom, descargamos y instalamos, ¿no? Solamente de esa forma. Es lo que siempre hacemos con cualquier aplicación, ¿verdad? Entonces, solamente eso es el procedimiento. Luego, obviamente, tenemos que iniciar sesión. En un momento vamos a aprender eso. Ahora, en tema de los ordenadores, en tema de lo que son las computadoras, tenemos dos opciones, ¿no? Primero, que podemos ingresar a la página principal de Zoom, ¿sí? Ingresamos a la página principal de Zoom, que es zoom.us, ¿sí? O directamente a este link, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresamos, no? Voy a hacer una copia a este link, hasta ahí nada más. Voy a abrir una ventana y hago clic, ¿no? Esta es la página oficial de Zoom. Entonces, donde dice recursos, tenemos lo que es descarga el cliente de Zoom, ¿sí? Entonces simplemente hacemos clic y aquí están las opciones para que podamos descargar, ¿no? Aquí está. Cliente Zoom para reuniones. Este es lo que generalmente descargamos, ¿no? Aquí lo hacemos de forma manual, ¿sí? De forma manual. Ahora tenemos la otra forma, ¿no? Lo que decía, ¿no? Pues simplemente ponemos descargar y se va a ejecutar, se va a descargar, ¿no? La otra forma es ingresar al link de una reunión, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, cuando participamos en alguna conferencia, en alguna videoconferencia en todo caso, nos mandan la invitación, ¿no? Más o menos es así. Llega así la invitación y hago clic aquí y nos abre una ventana, ¿no? En el cual, si nunca hemos utilizado, nos da esta opción que es descargue e ejecute el Zoom. Esa es tal vez la mejor opción, ¿no? Para poder instalar, ¿no? Descargamos y ejecutamos el Zoom y como verán, automáticamente se está descargando en lo que es el Zoom, ¿sí? Ya se está descargando. Entonces nos vamos a nuestra herramienta o nuestra carpeta de descargas, ¿sí? Aquí está nuestra carpeta de descargas. Y aquí podemos ver ya el Zoom descargado. Y simplemente ponemos ejecutar, ¿sí? Y se va a instalar de forma automática lo que es el Zoom, ¿sí? Simplemente eso es la forma de instalar el Zoom, ¿sí? Simplemente de esa forma vamos a instalar. Ya tenemos instalado lo que es la aplicación Zoom. Como podemos ver en el escritorio, ahora simplemente hacemos clic, ¿no? Y nos dice entrar a una reunión o ingresar. Por ejemplo, ¿no? Si nos mandan una invitación, al ejecutar de forma directa nos va a mandar directamente a la reunión. Pero hemos instalado de forma manual, ¿no? Queremos ingresar a una reunión, ¿sí? Sin necesidad de iniciar sesión, tenemos aquí el ID, ¿no? Siempre en las invitaciones nos mandan con el número ID, ¿no? Entonces simplemente es esta, ¿no? Copiamos y hacemos entrar a la reunión y simplemente nos pide eso, ¿no? Hacemos clic y podemos entrar de forma directa a la reunión, ¿sí? Ahora el caso no es eso, ¿sí? Lo que nosotros queremos es ingresar, iniciar sesión para que nosotros podamos unirnos a reuniones e incluso organizar reuniones, ¿no? Entonces simplemente vamos a poner ingresar. Y aquí nos sale, ¿no? Si ya nos hemos registrado previamente, podemos ingresar con nuestro correo electrónico o nuestra contraseña, ¿no? O podemos ingresar, como decíamos en el anterior video, con SSO, con nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Facebook, ¿no? Y en este momento nosotros ya estamos registrados, entonces simplemente colocamos nuestro email, ¿no? Con el que nos hemos registrado, ¿sí? Y
y simplemente ponemos ingresar. Ya hemos entrado, ¿sí?, a nuestra aplicación Zoom, ¿sí? Desde aquí podemos entrar, ¿no?, a reuniones, ¿no? Simplemente recuerden, tenemos que tener el ID de la reunión y nos unimos. Podemos hacer una nueva reunión, podemos agendar una reunión y tema de lo que es compartir pantalla, ¿sí? Entonces, hasta aquí este video. En el siguiente vamos a aprender cómo configurar y organizar videos. Nos vemos.